Buenas, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra lectura en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Y antes de continuar, vimos nosotros, para repasar lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad, amados hermanos? Nosotros estudiamos, ¿verdad? Hemos visto la Biblia en la profecía, y recordamos que allí en Génesis capítulo 49 tuvimos la profecía de Silo, y vimos que ahí eso representaba un lugar, pero sobre todo de un lugar, sobre un lugar, una persona. También también estudiamos la iglesia cristiana en figura y reconocimos que era un lugar de congregación, un lugar de separación, un lugar de conmemoración, un lugar de adoración y también un lugar de servicio. Entonces recordemos, ¿verdad? La iglesia en profecía, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. También tenemos la iglesia en figura y hemos estudiado hasta ahora unos cuantos renglones aquí, ¿verdad? Un lugar de congregación, un lugar de separación, un lugar de conmemoración, un lugar de adoración, un lugar de servicio. Y también ahora vamos a seguir con este tema de la iglesia en figura y vamos a hablar de un lugar de servicio o un lugar de ministerio. Y vamos a leer entonces ahí en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma, al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, y los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Y los levitas, perdón, versículo 7, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Entonces tenemos ahí en este texto, nosotros tenemos el ministerio de los levitas. Sabemos que los levitas eran hijos de la tribu de Leví. Ellos no tenían heredad en Israel, sino que Jehová era su heredad, como dice, ¿verdad? Y tenían que vivir de las ofrendas que daba el pueblo de Israel para su sostén. Y ellos también, los levitas, de los levitas salían los sacerdotes del Antiguo Testamento, y también salían de esas tres familias, de Coat, de Merari y de Gersón, salían esas tres familias, hijos de Leví, salían diferentes levitas con diferentes asignaciones en cuanto a la obra del tabernáculo, ¿verdad? También de la familia de Gersón salían los sacerdotes, hijos de Aarón. Entonces ellos estaban allí, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que Dios ordenó a los levitas y les dio instrucciones de servir, no solo de cómo servir, pero dónde servir, ¿verdad? Y si usted va al libro de Números, en el capítulo 3, ahora no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted lo puede buscar en su casa, en los capítulos 3 y 4 de Números, usted va a ver las diferentes asignaciones que Dios le dio a los diferentes hijos de Leví, a los coatitas, a los meraritas y a los gersonitas. Y también vemos que Él ordenó el servicio, Dios le ordenó el servicio y también les ordenó un lugar, no cualquier lugar. Sabemos allí que leímos del lugar, era Silo,
Después vimos que era el lugar allí en el tabernáculo y allí que tenían que congregarse a Dios. También si nosotros comparamos con 1 Corintios capítulo 12, nosotros también vamos a ver que en 1 Corintios 12, Dios, el Espíritu de Dios reparte dones. Fíjense que no son talentos, no son habilidades, son dones espirituales, porque hay gente que a veces confunde la habilidad del ser humano con un don dado por Dios. Los dones espirituales, sí, Dios da las habilidades al hombre, Dios le dio capacidades al hombre, pero cuando hablamos de la iglesia de Dios, nos estamos hablando de dones espirituales cuyo propósito es la edificación de la iglesia, no la vida aquí en la tierra. No, las otras cosas son por añadidura, ¿verdad? Entonces, y Efesios capítulo 4 también vemos a quienes constituyó. No solo los dones espirituales per se, pero también en Efesios capítulo 4 a unos constituyó maestros, a unos pastores, a unos evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas son ya hombres que Dios ha levantado con esos dones para la edificación de la iglesia, de nuevo, ¿verdad? El don de ministrar es el don de ministrar es el don del Espíritu Santo al hombre, ¿verdad? Y ahí les voy a leer un texto en 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas estoy en 1 Corintios 12, 11. Y si no lo pueden encontrar rápido, lo más importante es escuchar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos la soberanía del Espíritu de Dios, repartiendo los dones espirituales necesarios para la edificación de la iglesia, y es como Él quiere, ¿verdad? Y cuando leemos los hombres dotados, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Efesios 4, 8. Efesios 4, 8 dice, bueno, vamos al 11, perdón, versículo, Efesios 4, 11, me equivoqué de versículo, es Efesios 4, 11, dice, y él mismo, es decir, Cristo, ¿verdad? De que se nos menciona en los versículos anteriores, Cristo mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, y aquí está hablando de los hombres que tienen los dones para edificación de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o completar, puede traducirse de esa manera, a los santos, para la obra del ministerio. Fíjense que esos hombres que a los quienes se le ha dado dones están ahí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que se supone que todos obren, que todos trabajen, cada cual según el don que Dios le ha dado, cada cual según la habilidad que Dios le haya dado, la habilidad, el don espiritual, la habilidad espiritual, de nuevo, no habilidades naturales, sino habilidades o dones espirituales, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces sí, no todos son maestros, no todos son ancianos, no todos son pastores, no todos son evangelistas, pero todos somos obreros, todos somos siervos, ¿verdad? Entonces, de, Dios reparte a cada uno según el Espíritu en su soberanía entiende, y cada uno es responsable del ministerio o el don espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cada uno es responsable por eso. Y de nuevo, recordemos el sacerdocio de todos los creyentes, amados hermanos. Y eso mejor se manifiesta en la reunión que tenemos de la Cena del Señor, donde todos podemos compartir, todos podemos dar algo en las canastas. Hablamos de las canastas, ¿verdad? De primicias, sacrificio de alabanzas, ¿verdad? Todo tipo de cosas. Entonces, y recordando que la obra de los levitas, de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, no se circunscribía o se limitaba solamente allí donde estaban. Ellos servían al pueblo, ellos eran testimonio al pueblo, ellos eran ejemplo, y asimismo todos nosotros cuando salimos de estas cuatro paredes debemos asimismo manifestar eh, la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Entonces, amados hermanos, vemos eso, ¿verdad? Vemos los dones que Dios ha dado, y de nuevo,
Si usted quiere leer las asignaciones que Dios le dio a los levitas, usted puede buscar eso en Números capítulo 3 y Números capítulo 4. En cuanto a los levitas, algunos tenían que bregar con las cortinas del tabernáculo, con las basas, es decir, las bases. La Biblia dice basas, pero es lo mismo que las bases, las columnas de metal que sujetaban las cortinas, que sujetaban las paredes. Algunos tenían que cargar el mobiliario de adentro, ¿verdad? La mesa de los panes de proposición, el propiciatorio, el candelabro de oro de los 7 brazos, etcétera, etcétera. A otros le tocaba la tienda, ¿verdad? Las diferentes capas que habían sobre la tienda del tabernáculo. Y así mismo en la iglesia, por eso leí, algunos son maestros, algunos son evangelistas, algunos son apóstoles de nuevo. Sabemos que eso es un don que no es necesario hoy día, porque ya la palabra de Dios ya ha sido completada. Pero hay algunos dones que siguen para siempre, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos autoproclamados apóstoles. Aquí vamos a ver más adelante en nuestro estudio un sacerdote autoproclamado también, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Y dio instrucciones. Ahora, vemos entonces, Dios ordenó el qué ministerio y cómo iban a hacerlo. También la preparación para el ministerio. Vamos de nuevo a nuestro texto en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 6. Deuteronomio 18, 6. Dice así la palabra de Dios: y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, ¿verdad? De entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese texto. De nuevo, la primera parte, vemos la esfera del servicio. Cómo, dónde y cómo Dios quiere que le sirvamos y cómo Él habilita a las personas para ese servicio. Ahora estamos viendo la preparación para el servicio, ¿verdad? Y bueno, Pablo le dice a Timoteo, bueno, aquí, primero, antes de ir a Timoteo, y cuando salieron levita, aquellos que Dios había escogido para esta obra, de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma, con el deseo de corazón, ¿verdad? Al lugar que Jehová escogiere. Tampoco es un deseo sin dirección, es un deseo con la dirección de Dios. Entonces ahí dice, al lugar que Jehová escogiere. No es que de momento a mí me da con ir a un lugar y porque yo quiero, no. Ese deseo en el alma, ese deseo en el corazón lo pone Dios y lo va a dirigir al lugar correcto, ¿verdad? No lo va a dirigir según lo que él quiere o lo que él mismo, esa persona misma se ha puesto en su cabeza, ¿verdad? No solamente al lugar donde él quiere, pero como él quiere, porque aquí lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a comparar esto con la exhortación de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ministro significa siervo, servidor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a ver primero lo que vemos en Timoteo, de nuevo, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas, y Pablo está hablando de la sana doctrina, de la doctrina aprobada por Dios. Doctrina simplemente significa enseñanza. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Entonces, ¿qué vemos aquí? Conocimiento, has seguido, ¿verdad? Has seguido. Ahí lo vemos adelante. Y la buena doctrina que has seguido. En el griego se puede traducir como has perseguido. Has seguido, has perseguido. Es decir, te has dedicado a leer, a estudiar y a aprender bien. No por emociones, no por sentimientos, no por experiencias, sino que has seguido la sana doctrina, la buena doctrina,
¿Qué has aprendido de los apóstoles? Que es el fundamento, ¿verdad? ¿Y qué nos dejaron los apóstoles? Nos dejaron la palabra de Dios. Nos dejaron, ellos fueron inspirados y Dios nos ha dado instrucciones de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, ¿verdad? Y no según nuestras propias maquinaciones o nuestros propios diseños. Ahora, otra cosa que vemos aquí, no solamente había el conocimiento, has seguido la buena doctrina o la has perseguido, ¿verdad? La aplicación, fíjese, dice nutrido, que significa bien alimentado con las palabras de la fe. Entonces, había una aplicación personal, ¿verdad? Una aplicación de la palabra de Dios. Porque, amados hermanos, cualquiera de nosotros, no solamente los que participan en la enseñanza pública, todos los hermanos y hermanas, si nosotros como padres, como maestros, como los trabajadores fuera, como personas que compartimos un tratado, etcétera, etcétera, si nosotros no vivimos lo que predicamos, muy flojo va a ser nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, es importante la aplicación, no solamente el conocimiento, pero también la aplicación de lo que hemos aprendido a nuestras vidas, ¿verdad? Eh, y eso lo vemos también cuando usted se acuerda que el maná caía y el maná del cielo, y también la aplicación de lo que hemos recibido del alimento espiritual, hemos sido nutridos de ese alimento espiritual. Si ustedes se acuerdan, eso está bien ilustrado en Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel recibía el maná del cielo y cuando llegaba el viernes, en el sábado, ellos no podían guardar para, cuando llegaba el sábado, el día de reposo, ellos no podían guardar maná para el domingo, tenían que recoger doble porción, ¿verdad? Si no, si recogían más de eso, se podría. Entonces, ellos tenían el mandamiento de Dios. Entonces llega el maná, algunos de ellos desconfiando de Dios, guardaban de más. Y al otro día agarraban gusanos, como nos dice Éxodo. Amados hermanos, asimismo nosotros recibimos el alimento de Dios. El maná es figura de Cristo. Nosotros recibimos el alimento, el conocimiento de Cristo. Y debemos nosotros obedecer. Tampoco guardarlo, tampoco ponerlo en el cajón, porque si no se va a podrir. De nada nos va a servir tener el conocimiento si nosotros no lo ponemos en práctica. Y amados hermanos, muchas veces se habla mucho conocimiento, pero el Señor más que conocimiento quiere obediencia. El Señor más que conocimiento quiere consagración y dedicación al Señor. Más que conocimiento, Él quiere fe. El conocimiento es importante, porque ¿cómo vamos a servir a un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a saber lo que debemos hacer si no conocemos su palabra? Pero nosotros actuamos, amados hermanos, actuamos conforme a lo que hemos recibido. Somos responsables de la luz que hemos recibido. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, eso del maná me gusta mucho porque el día de reposo, el sábado, el viernes, ellos tenían que recoger doble porción. Y así, amados hermanos, qué bueno es recoger una doble porción del Señor para estar preparado el día del Señor. Ahora, otra cosa, además de la aplicación, nosotros vemos que el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, la aplicación de lo que hemos aprendido en nuestras vidas, en nuestro testimonio, también debe manifestarse en ministerio o en servicio público, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo ahí en nuestro texto, en Deuteronomio 6, Deuteronomio 18, perdón, 18:6, 18:6, y leímos, ¿verdad? Una vez él saliera con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, versículo 7, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieran allí delante de Dios, ¿verdad? Entonces iban a servir allí como todos sus hermanos, ¿verdad? Cada uno dentro de lo que Dios le ha dado. Y de nuevo, como dijimos, los levitas, ellos servían de acuerdo a la asignación que le habían dado. Podemos comparar eso, amados hermanos, nosotros con los dones que Dios nos ha dado. Y a todos nos ha dado dones, a todos. Entonces, y no todo don es público, pero todo don es importante. Entonces nosotros vemos eso, ¿verdad, amados hermanos? Y vemos que servía con todos sus hermanos,
estaban listos una vez, había ese conocimiento, había esa aplicación, entonces estaban listos para el ministerio público, ¿verdad? Y se podían servir allí delante de Jehová, su Dios, con todos sus hermanos. Ahora, vamos a otra parte. ¿Cuál es la autoridad para el ministerio, para el servicio de Dios? ¿Cuál es esa autoridad? Vamos ahí al versículo 7. Ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos. Esa es la autoridad. El que da la autoridad para el servicio, el que llama para el servicio es Dios. Entonces, vamos a ver también en el versículo 22, aquí en este mismo capítulo, versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, ¿verdad? Entonces, habían personas, obviamente esto, aquí no se está prediciendo el futuro ni nada de eso, pero es una aplicación que podemos hacer para nosotros, ¿verdad? Con presunción le habló tal profeta, no tengas temor de él, es decir, no le hagas caso. Y así es con nosotros, amados hermanos. Nosotros no podemos fiarnos de personas que echan a un lado a la palabra de Dios, que ponen sus experiencias y sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y tampoco nosotros podemos, entonces ese ministerio no es autorizado por Dios, ¿verdad? También personas que deliberadamente ignoran lo que la palabra de Dios enseña. Y esto, ¿verdad? Es triste decirlo, pero ¿cuántas mujeres por ahí hay que, que asumen una autoridad que no les corresponde en la iglesia? Pastoras, ¿verdad? Cuando la Biblia es bien clara que el ministerio del pastorado o de los ancianos, que es lo mismo, anciano, obispo, pastor, en la Biblia es la misma cosa. En la Biblia, que los seres humanos fuera de la Biblia le hayan dado otras connotaciones, es otra cosa. Pero la Biblia dice que son hombres y que son múltiples, deben ser dos o más, nunca uno solo. Y amados hermanos, y yo sé que a veces hay necesidades y en lo que se establece una obra hace falta, a veces solamente hay una persona. Yo entiendo eso, amados hermanos. No estoy hablando de desobediencia, no es desobediencia hacer lo que uno puede. Es desobediencia saber lo que hay que hacer y no hacerlo. Como dice Santiago, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que las mujeres guardan silencio en la congregación, eso es lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia dice que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, eso es lo que enseña la Biblia. Y esa es la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, amados hermanos. Estoy usando ese porque es el más común en nuestro país, ¿verdad? ¿Y por qué tantas mujeres asumen ese rol? Ahora vamos a hablar de los hombres. Porque los hombres no asumen su responsabilidad. Los hombres de nuestra sociedad y muchas mujeres con buena intención asumen esa autoridad, asumen ese rol, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque han sido mal enseñadas, muchas veces porque quieren, ¿verdad? Porque les gusta mandar. Eso es así, ¿verdad? Pero, este, ¿y qué de los hombres? ¿Dónde están los hombres? Si usted va a la Universidad de Puerto Rico tempranito en la mañana, usted ve puras mujeres. ¿Y los hombres qué hacen? Corriendo Ford Track, corriendo motocicleta, perdiendo el tiempo. Y las madres que están ahí con sus hijos trabajando, estudiando a la vez. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres? Y vemos cuántas mujeres solteras hay sirviendo al Señor en el campo misionero. ¿Dónde están los hombres? Entonces, amados hermanos, por eso muchas veces hay mujeres que se levantan porque no hay nadie. No quiere decir que está bien, pero ¿dónde están los hombres asumiendo su responsabilidad? ¿Verdad? Comportaos varonilmente, le dice Pablo a Timoteo. Comportaos varonilmente. Al hombre se le ha dado una responsabilidad, como padre, como líder en la iglesia, como líder en su hogar y como líder en la sociedad que debe ser también. Que no la asumamos a otra cosa. Pero el hecho de que no la asuman no le da licencia a la gente para traspasar los mandamientos y los preceptos de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Lo que deben hacer es orar para que el Señor levante hombres, para que el Señor levante mujeres que estén dispuestas a servirle. Y eso es lo que es, ¿verdad? Entonces el ministerio de la palabra de Dios es en el nombre de Jehová.
El servicio es bajo la autoridad de Dios. Entonces vemos eso, ¿verdad? Y si hay un profeta, como dice, uno que dice servir al Señor y habla, dice aquí con presunción, y no habla lo que Dios ha enseñado en su palabra, dice con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, ¿verdad? No le hagas caso. Hay personas que derraman sus ofrendas y dan dinero y dan aquí y allá para personas que están claramente fuera de la voluntad del Señor. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 9 nosotros podemos leer cuando el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, el Señor lo salvó, tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco. El Señor le dice a Ananías, no me acuerdo bien el nombre, pero el que estaba allí en Damasco, uno de los líderes de la iglesia, le dice, instrumento escogido me es este, instrumento escogido me es. Dios le escogió a Pablo. En el Nuevo Testamento también Dios faculta, ¿verdad? A sus santos, como hemos leído. Hemos leído en Efesios capítulo 4, cómo Él faculta, cómo Él habilita con dones espirituales a aquellos que han de servirle. 1 Corintios capítulo 12 también lo leímos, ¿verdad? Vamos a 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Ese no lo hemos leído. Primera de Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nuevo, ahí dice, ¿verdad? 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Esto es otra cosa muy importante, amados hermanos. Cualquier don que hayamos recibido, lo tenemos porque es de parte de Dios. No es motivo para gloria personal, es motivo para servicio, es motivo para edificar y ayudar, no es motivo para vanagloria. Y dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sírvalo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí tenemos otro principio, debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si usted ha recibido algo de Dios, no le esconda como hizo el que tenía un talento, que lo puso en tierra, porque el que tenía 5 talentos los usó, el que tenía 3 talentos los usó, pero el que tenía un talento lo escondió. No le escondamos, ¿verdad? Usémoslo, pero para eso hay que ejercitarse espiritualmente, hay que tener el deseo en el alma, en el corazón. Hay que, cuando digo ejercitarse espiritualmente, así como el atleta se ejercita, y aquí hay un maestro de deportes, así como el maestro se ejercita, el maestro de deportes se ejercita para la carrera o para el maratón, ¿verdad? Que no es fácil correr 26 millas. Ellos entrenan físicamente, se preparan para esa carrera. Así nosotros debemos prepararnos espiritualmente, ejercitándonos espiritualmente para la carrera que tenemos todos los días, por el camino que Dios ha trazado delante nuestro para nosotros servir, ¿verdad? Y eso es un ejercicio. Como dije el domingo pasado, nosotros, el estudio de la palabra es trabajo. La oración es trabajo. Y de hecho, es trabajo más que trabajo. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra carne. Nuestra carne quiere ver televisor. Nuestra carne quiere, no sé, lo que sea lo que hagamos todos nosotros. Nuestra carne no quiere leer la palabra de Dios. Nuestra carne. Este ser que un día va a ser transformado cuando Cristo venga. Entonces es un ejercicio y es una lucha constante, ¿verdad? Pero fíjense, amados hermanos, ¿qué hace el atleta? Cuando el atleta de maratón va a correr el día del maratón, él no se desmaya, aunque no llegue primero, no se desmaya, porque estuvo entrenado, corrió las 26 millas, las corrió y terminó, porque estuvo preparado. Así mismo pasa con pero el ejercicio físico, si yo voy a correr el maratón de Coamo o el medio maratón de Coamo, que son 13 millas, ¿verdad? Que es bastante, ¿verdad? Eso es casi caminar de aquí a Calle, un poquito menos, ¿verdad? Entonces nosotros, si yo digo, voy a correr, falta un mes y estoy acostado 2 semanas comiendo helado, comiendo McDonald's, y de momento, cuando faltan 2 semanas, me pongo a correr. No voy a estar entrenado, ¿verdad? Asimismo, amados hermanos, en nuestra carrera espiritual, cuando se presentan las oportunidades para servir al Señor, para hablarle a otros de Cristo,
para adorar al Señor en las reuniones de la iglesia, adorar en espíritu y en verdad, me refiero, muchas veces estamos fatigados. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado espiritualmente para eso. Entonces es muy importante y eso es importante para todos nosotros, amados hermanos. Entonces, esa es la autoridad. Ellos iban a servir en el nombre de Jehová. Esa es la autoridad, amados hermanos. Nosotros servimos y hacemos, decimos en el nombre del Señor. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad de Dios es la que nos la da a través de la palabra, amados hermanos. Ahora, el cuarto punto que quisiera hablar en cuanto a esto, ¿verdad? Esto de el lugar del ministerio o del servicio en la iglesia. Quisiera hablar del sostenimiento del el sostén, ¿verdad? O el sostenimiento, o cómo se mantiene. Vamos de nuevo ahí a Deuteronomio 18:2. Deuteronomio 18:2. Bueno, vamos desde el 1 para conexión. Deuteronomio 18:1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Fíjense que no dice de los diezmos, porque hay mucha gente confundida con eso. Las ofrendas y los diezmos en Israel eran de comida, eran de primicias, eran de animales. Y si nosotros queremos aplicar eso en esta dispensación, estamos muy mal. En 2 Corintios capítulo 9 u 8, no me acuerdo bien, pero ustedes lo conocen, ese verso, dice, cada uno de como Dios propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es una obligación, es una bendición. Debe nacer de corazón, así como el levita se iba en su corazón, ¿verdad? Como dice aquí, en el deseo de su alma, de su corazón, quería servir al Señor. No solo servimos al Señor con nuestro tiempo y con nuestro talento, es decir, habilidades o, de nuevo, hago hincapié, habilidades espirituales, pero también con nuestro tesoro, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado, según Él mueva nuestros corazones. Así debe ser. Ahora, dice el versículo 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Ahora, amados hermanos, los levitas en figura son muy parecidos al pueblo de Dios, porque nuestra heredad no está aquí en Salinas, ni en Guayama, ni en San Juan, ni en Puerto Rico. Nuestra heredad está en el cielo. Y la heredad de los que servían a Dios, su heredad era Dios mismo. No tenían heredad en la tierra. Así somos nosotros, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se sostiene? Se sostenía por lo que los mismos del pueblo de Dios, no de afuera, los mismos del pueblo de Dios lo sostenían. Y fíjense que de las tres ofrendas que ellos podían comer, no eran todas las ofrendas, habían unas que ellos no podían tocarlas. Y habían otras que sí de la carne que sobraba les daban y del alimento que sobraba les daban. Entonces, eso lo vamos a estudiar el miércoles cuando lleguemos a lo de los sacrificios. Entonces, vemos que no era de todo, era de algunas ofrendas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nosotros, a la iglesia de hoy? En la tercera epístola de Juan dice que ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles, es decir, de los inconversos. En la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, se nos hace una distinción entre gentiles, judíos y la iglesia de Dios. Entonces, hoy día nosotros tenemos gentiles, tenemos judíos, y los que no conocen a Cristo están perdidos, eso hay que hacer hincapié en eso, pero también tenemos la iglesia de Dios. Y estos que Juan habla en su tercera epístola, salieron por amor del nombre de él, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, el sostén de la obra, sea comprar libros, tratados, pagar la luz, dar ofrenda a hermanos, etcétera, etcétera, lo que sea, tiene que salir de los hermanos que son de la fe. Hay iglesias que recogen ofrenda a cualquiera que entra. Eso está mal, amados hermanos. Hay iglesias que hacen ventas
de bizcochos, de tortas. Hacen juegos de bingo en los sótanos, eso es bien común en Estados Unidos, para sostener la iglesia, ¿no? Si es del Señor, el Señor la va a sostener. Eso es así, sin aceptar nada de los gentiles, muy importante, es un principio muy importante. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Cómo se sostiene la obra del Señor? Hay tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Vamos a tercera epístola de Juan, versículo 5. Tercera epístola de Juan, versículo 5. Ahí, casi al final de la Biblia. Tercera epístola de Juan, capítulo 5. Versículo 5, perdón. Versículo 5. Una forma en que podemos servir al sostenimiento del ministerio o al sostén de aquellos que están trabajando en el ministerio, según la palabra de Dios, es la hospitalidad. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y versículo 7, ¿verdad? Que lo leí ya, lo mencioné, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, versículo 8, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces la hospitalidad es un servicio, ¿verdad? Vamos a Hechos 18.1. Hechos 18.1. Hechos 18.1. Dice la palabra de Dios. Hechos 18.1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos, a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos aquí como Priscila y Aquila acogen al apóstol Pablo mientras viajaba, ¿verdad? Y así hay más, ¿verdad? Vamos también a versículo, la segunda cosa, ayuda en los viajes, ya leímos, ¿verdad? Para que los encaminen, lo leímos ahí en tercera de Juan. Es una forma de ayudar, de servir, del sostén del ministerio, ¿verdad? Enviando a los que necesitan, ayudándolos en sus viajes. Y hablamos de misioneros, hablamos de personas que vienen de visita también, ¿verdad? Vamos también, la tercera cosa, el envío de donativos después de su partida, el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Perdón, Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo da gracias por unos donativos que le fueron enviados. Filipenses 4:14. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, y eso es bien importante. Vamos a ver eso más adelante, porque hay personas que entran al ministerio para ganar dinero. Y no es necesario porque Dios es dueño de todo. Y si el ministerio que Dios le da a una persona es aprobado por él, el Señor va a proveer. El apóstol Pablo también trabajaba. Él trabajó haciendo tiendas cuando las ofrendas no llegaban. Él se ponía a trabajar. No se ponía a decirle a las personas, si me das $100, Dios te da 1,000. Y todas esas chabacanerías, ¿verdad? Él no decía eso. Fíjese, versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No para
lo que yo quiero, para mis necesidades. Eso es importante también a puntualizarlo. Hay personas que si tuviesen que trabajar un día de trabajo, personas en el ministerio y en el campo misionero y en muchos lugares, que si tuviesen que trabajar como nosotros o como otras personas normales, no pudiesen vivir el estilo de vida que viven en el ministerio, mal llamado ministerio, ¿verdad? Dice a sus necesidades. No es que busque, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es que como ellos han sido partícipes con él en la tribulación, y fíjese, qué interesante, porque estos eran los hermanos más pobres del área, los tesalonicenses, los filipenses, y él les habla a los corintios, les dice, ellos eran los más ricos y eran los menos que daban. Interesante, ¿verdad? Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, abundancia, fíjese, cuando habla de sus necesidades cubiertas. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él dice, esto es un sacrificio, Dios lo va a poner en su cuenta por lo que has hecho, ¿verdad? Entonces, la forma, ¿verdad? Los donativos que se hacen a hermanos que tienen necesidad y que están obrando en la obra. De esta manera, nos hacemos cooperadores de la verdad. Eso es lo que leímos ahí en tercera vez, ¿verdad? Nos hacemos cooperadores de la verdad. Ahora, hay una advertencia, la voy a leer, es en la segunda epístola de Juan. Segunda epístola de Juan, y versículo, segunda epístola de Juan, y versículo 6. Segunda epístola de Juan y versículo 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios. Ese tiene al Padre y al Hijo, perdón. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, no en sus buenas obras, participa, no comparadores con la verdad, participa en sus malas obras. Entonces, amados hermanos, es una advertencia, ¿verdad? Tengamos cuidado a qué obras le donamos, tengamos cuidado qué escuchamos, y si el Señor pone en vuestro corazón ayudar a alguien que está en el ministerio, esa persona tiene que cumplir con lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto en su aplicación como en su enseñanza y en su doctrina, ¿verdad? Ahora, hay un ministerio que es falso también, y este es mi último punto, amados hermanos. Hay un ministerio que no viene de Jehová. Hay un ministerio que no es conforme a lo que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Vamos a Jueces, capítulo 17. Jueces, capítulo 17. Jueces, capítulo 17. Y son, de hecho, son dos capítulos, 17 y 18. No los voy a leer completos, pero os animo a que lo leáis en casa. Voy a leer algunos. Aquí habla de un sacerdote Micaía, que era levita. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. En estos dos versículos hay tela para cortar, hay mucha enseñanza, pero me voy a enfocar en que Micaía era sacerdote, había nacido sacerdote, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Mucha gente
piensa que solamente pueden servir al Señor. Ahora hablo del ministerio público, la enseñanza, el pastorado, etcétera, etcétera. Que solamente son personas que tienen que tener un diploma en teología, etcétera, etcétera. Eso no es requisito. El requisito es que haya sido llamado por Dios. Hay personas que tienen doctorados en teología. Yo conozco de uno, famoso aquí en Puerto Rico. Y él dice que este libro contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿De qué le sirve el doctorado en teología si no puede entender las palabras claras que dice este libro acerca de él mismo, que es la palabra de Dios? Así dice Jehová, así mandó Jehová. Jesús dice, ¿qué escribió Moisés? Él dice que Moisés no escribió Génesis, ni Éxodo, ni Deuteronomio, ni Números, ni Levítico. ¿De qué le sirve el doctorado en teología? Ahora, es bueno estudiar, pero estudiar es bueno, pero el conocimiento no se puede quedar fuera de la aplicación, ni del llamado de Dios, ni de la autoridad de Dios. Entonces, vemos a Micaías que era sacerdote, es decir, había sido preparado en eso y había nacido en eso. En Israel se nacía sacerdote, ¿verdad? Se nacía en la familia, pero no quiere decir que era sacerdote de corazón, ¿verdad? Y otra cosa que notamos en este texto, además de muchas que se podrían sacar, es que amaba el dinero, ¿verdad? Ahora vamos a ver, versículo 3. Y él devolvió los 1100 ciclos. 1100 ciclos, estamos hablando de una cantidad exorbitante. En dinero de hoy, estamos hablando de cientos de miles de dólares. ¿Okay? Y devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. Entonces la mamá es cómplice también. Él se lo quita a su mamá, ella sin saber, se lo toma prestado sin saber. Que en mi barrio le decían eso, robar. ¿Qué? Segundo, él le dice, lo confiesa y su madre se lo vuelve a dar. Y se envuelve en lo que está haciendo. Eso se llama alcahuetería, ¿verdad? Cuando los padres participan de la maldad de los hijos, facilitando el pecado de sus hijos, ¿verdad? Es muy triste. Eso lo vemos en Samuel, tristemente con sus hijos. Lo vemos en Elí con sus hijos. Lo vemos en David con sus hijos. Una advertencia que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que él quiere eso para ser ídolos. Ahora vamos a ver, por cuestión de tiempo, vamos a leer los versículos más importantes. Versículo 5 del capítulo 17. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod. El efod era, ¿verdad? Como el uniforme que usaban los y terafines. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Por encima de todo, nepotismo, amiguismo, padronazgo. Vemos todo eso, ¿verdad? Aquí. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amados hermanos, ¿no será que a veces nos puede pasar eso a nosotros también? Y no solamente individualmente, cada persona, sino también como iglesia. La gente dice, bueno, esto es lo que hace nuestra denominación. Esto es lo que hace nuestro concilio. Nuestro concilio ordena mujeres. Nuestro concilio hace esto. Nuestro concilio hace aquello. Tiene ministerio de danza. Tiene esto y lo otro. Pero lo dice la palabra de Dios. Lo explica la palabra de Dios. Lo enseñan los apóstoles. Lo enseñó el Señor Jesucristo. Está dentro del principio regulatorio de la Escritura. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, él, muchas veces no hay rey, no hay autoridad de parte de Dios. Y cada uno hace lo que bien le parece, ¿verdad? Eso nos puede pasar a nosotros en persona y nos puede pasar como iglesia local. Bueno, pues esto es lo que se hacía, esto es lo que hace tal iglesia allí para atraer gente. Para atraer gente hay que hacer esto, hay que tener todo tipo de cosas. Eso de predicar la palabra, el apóstol Pablo dice que eso es una locura. Eso de estudio bíblico, eso es aburrido. Eso de reunión de oración, eso es aburrido. Una reunión de oración. No, hay que tener actividades, hay que tener dramas, hay que enseñar películas.
Si la palabra de Dios no es suficiente, nada será suficiente, amados hermanos. Si la palabra de Dios no es suficiente, cuando se pase la moda de las películas, cuando se pase la moda de la danza, va a venir otra moda. Y esas personas se van a ir a otro lugar donde esté la nueva moda. Y así ha sido, ¿verdad? Me acuerdo unos hermanos que seguían las modas. No, ahora está la risa santa. Ahora está hacer esto. Y aquí hacen exorcismo. Y aquí hacen esto y lo otro. Y la gente sigue moviéndose de acuerdo a cómo le gusta el lugar. Y es como me gusta a mí, o como Dios le mostró a Moisés allí en el monte. Conforme al patrón que yo te mostré, así harás. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. No lo que yo quiero. Si fuera por mí, a mí me encanta la música clásica. Yo tuviese aquí una orquesta sinfónica, ¿verdad? Y si a uno le gusta otra cosa, la salsa, tiene una banda de salsa aquí también. No, pero es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Entonces, vemos esto en Micaías, ¿verdad? En Micaías, perdón, debo decir. Ahora vamos al versículo 7. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu, perdón, Micaías no era el sacerdote, Micaías era uno de Efraín. Este es el joven de Belén de Judá. Discúlpenme que me confundí. Y había un joven de Belén de Judá y de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Le ofreció el salario, ¿verdad? En vez de confiar en Dios, en vez de decir cada los hermanos van a dar como ellos sientan en su corazón, le ofreció una suma. 22 vestidos y comida, y el levita se quedó, ¿verdad? Entonces vemos eso. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita. ¿Quién podía consagrar a los levitas? Solo Aarón y sus hijos. ¿Dónde era el lugar? El lugar no era aquí. De hecho, si leemos más adelante, sabemos en el capítulo 18 que el lugar era Silo. No era el monte de Efraín, donde se debía adorar. Era Silo. Entonces estaba en el lugar incorrecto y estaba haciendo una obra que no le tocaba, ¿verdad? Y tampoco nos dice si era hijo de Aarón, ¿verdad? Eh, no nos dice si nos dice que era levita. Y no todos los levitas podían ser sacerdotes. Los sacerdotes eran levitas, mas no todos los levitas podían ser sacerdotes. Tenían que ser del linaje específico de Aarón. Entonces, no sabemos, la Biblia no nos dice si era sacerdote de verdad, nos dice que era levita. Entonces, amados hermanos, si no era sacerdote de los hijos de Aarón, entonces había usurpado un lugar que no le correspondía. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Personas que usurpan el lugar, mujeres que usurpan la autoridad del varón en la iglesia, autoproclamados apóstoles. Ahora no se conforman con llamar hermano a las personas. El Señor Jesucristo le dijo, no llamáis a nadie padre en la tierra. Ahora hay un papa en Roma, hay un patriarca en Constantinopla, hay un patriarca en Moscú. Eso se llama padre, significa padre, papa significa padre, patriarca significa padre. Pero Cristo dijo, uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Ese título parece que no es suficiente para muchas personas, ¿verdad? Hay que llamarlo reverendo, hay que llamarlo padre, hay que llamarlo doctor, etcétera. No, uno es nuestro padre y todos nosotros somos hermanos, amados hermanos. Todos nosotros somos sacerdotes delante del Dios vivo. Ahora, versículo 13 dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, un lugar que no le corresponde. Y amados hermanos, si leemos ahí, el capítulo 18, solamente voy a leer unos par de versículos por cuestión de tiempo, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y ya leímos en el capítulo anterior, y todo el mundo hacía lo que daba la gana, como diríamos aquí en Puerto Rico. Y en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para que se reconociesen y explorasen bien la tierra. Y ellos le dijeron, id y reconocer la tierra. Ahora, este capítulo es un poco más largo y yo lo voy a resumir.
Ellos encuentran al joven que es levita y le dicen, ¿para qué en pocas palabras, parafraseando, ¿para qué te vas a quedar aquí? Vente con nosotros y serás sacerdote sobre una tribu entera, no sobre una casa, no sobre un lugar pequeño, una ciudad, sobre una tribu. Amados hermanos, ¿cuántas personas, aún buenos hombres de Dios, que han sido llamados al pastorado, dejan una iglesia con necesidad porque le ofrecen una más grande o porque le ofrecen mejor salario en otra iglesia? Amados hermanos, así no trabaja la obra del Señor. El ministerio del Señor es Dios quien mueve y es Dios quien pone. Y si Dios quiere que usted en una iglesia más grande, Él se lo va a mostrar. Y si Él quiere que esté en una más pequeña, se lo va a mostrar. Es como, ustedes saben que yo soy soltero, obviamente, ¿verdad? Es como un hermano me dijo, no, vete a aquella iglesia grande, en otro pueblo, no voy a mencionar el nombre, porque allá hay muchas mujeres y puedes conseguir esposa. Entonces yo voy a la iglesia, a una iglesia que practica cosas con las que yo estoy de acuerdo, solo para buscar mujer. Yo vengo a la iglesia a buscar a Cristo. Yo me reúno con personas que el deseo de su corazón es servir a Cristo, estudiar su palabra, glorificarlo a Él. No porque hay música, no porque hay prospectos de matrimonio, no por X o Y o Z, es porque el lugar donde Dios puso su nombre, ahí es donde quiere Dios que estemos. Hay un lugar y uno tiene que ir al lugar por convicción, porque cree en lo que se practica y en lo que se enseña, no porque me gusta, ¿verdad? Porque ¿quién es la autoridad? La palabra de Dios, Dios es la autoridad y su palabra. Y amados hermanos, unos cuantos principios acerca de lo que es la iglesia en figura, el lugar del ministerio, es decir, cómo servimos a Dios. Vemos que los levitas tenían que servir a Dios conforme al patrón que Moisés le había enseñado, y así nosotros también, amados hermanos, en la iglesia, como el apóstol Pablo dice a Timoteo, para que aprendas a cómo debes conducirte en la casa de Dios, baluarte, ¿verdad?, de la verdad. La iglesia de Dios es un organismo y ese organismo tiene una cabeza, es un cuerpo, y ese cuerpo y esa cabeza es Cristo, y la cabeza es la que le da órdenes al cuerpo. Entonces nosotros no podemos, por motu propio o porque nos conviene, por conveniencia, cambiar lo que Dios ha hecho y ha dicho y ha enseñado. Entonces nosotros, amados hermanos, que el Señor nos ayude, no solo como iglesia local, pero también como personas, a servir al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, como decía el levita allí en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tantos ejemplos que vemos en ella. Y así, Padre, te pedimos que nos ayudes en el servicio a ti. Nuestro Dios, nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero también reconocemos la promesa que el Señor Jesús nos ha dado, que yo voy a ir con vosotros hasta el fin del mundo. Y así, Padre, ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a escudriñar las Escrituras para conocer a Cristo, a atesorar, a guardar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Y así, Padre, para que seamos perfectos y útiles para toda buena obra. Y así, Padre, te damos gracias por lo que vemos en el Antiguo Testamento que puede servir de ejemplo para nosotros. Y te pedimos, Padre, tu ayuda también en la reunión del miércoles, en las oraciones, en el estudio bíblico, en la lectura de la palabra de Dios. Y así, Padre, también pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que nos han visitado, Padre, te damos gracias también. Te damos gracias, Padre, por cada familia aquí representada. Oramos por sus hijos, por sus nietos. Oramos por sus necesidades, ya sean espirituales, ya sean físicas, ya sean económicas, Padre. Te pedimos que tú suplas conforme a las riquezas de tu gracia y conforme a tu voluntad. Así, Padre, también pedimos tu misericordia, camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, amados hermanos, vamos a cantar